En esta presentación veremos el concepto de valor esperado para modelos de probabilidad. Cuando tenemos una variable aleatoria discreta y un modelo de probabilidad asociado a esa variable aleatoria denotado por f de x, entonces su valor esperado de la variable aleatoria se define como la suma de los productos de la variable por su correspondiente probabilidad. Un valor esperado representa un promedio de valores de la variable aleatoria x. Veamos un ejemplo. Suponga que tenemos una variable aleatoria x que representa, en este caso, el número de materias que un estudiante de primer semestre inscribe. La función de probabilidad asociada está dado por esta tabla. Aquí puede verse que x puede ser 2, que significa que un estudiante puede inscribir solamente 2 materias en primer semestre y la probabilidad de que eso ocurra es 0.01. Que un estudiante puede inscribir 3 materias y la probabilidad de que eso ocurra es 0.01 y así sucesivamente. Vamos a calcular el valor promedio de la variable aleatoria x o su valor esperado. Como la variable aleatoria es discreta, utilizaremos esta fórmula. El cálculo lo haremos entonces multiplicando el valor de la variable aleatoria por su correspondiente probabilidad. Empezaremos entonces con la primera columna. Pondremos el valor de la variable, que es 2, por su correspondiente función de probabilidad en ese valor. Multiplicaremos entonces 2 por 0.01. A eso le sumaremos el siguiente producto, el valor de la variable, que es 3, con su correspondiente función de probabilidad en 3. Para la siguiente columna, el 4 por su correspondiente probabilidad, más 5, que está en esta columna, por su correspondiente probabilidad, más el producto de 6 por su correspondiente probabilidad, y finalmente en la última columna, la variable x, que es 7, por su correspondiente función de probabilidad, que es 0.02. Este da como resultado 5.81. Este valor expresa que en promedio los estudiantes de primer semestre inscriben 5.81 materias. Si la variable aleatoria es de tipo continuo, entonces el valor esperado de esta variable aleatoria se obtiene integrando el producto de la variable por su correspondiente función de densidad de probabilidad para todo número real. Observemos la similitud de esta fórmula con respecto de las variables aleatorias discretas. En el caso de las discretas, este símbolo integral estaba representado por una sumatoria. Veamos un ejemplo de cálculo del valor esperado de una función de densidad. Tenemos una función de densidad y queremos calcular su valor esperado. Utilizando la definición de que esto se obtiene integrando la variable aleatoria por su correspondiente función de densidad, para este particular caso corresponde a esta operación. Esta es nuestra función de probabilidad de variable continua y la vamos a integrar solamente donde la función existe, en el intervalo 0,1. Haciendo un poquito de proceso de reducción, esto se reduce a integrar x a la 1 medio y obteniendo la antiderivada de esta expresión y evaluando de 0 a 1, el resultado que obtenemos es 1/3 o 0.33. Esto expresa el promedio de valores de la variable aleatoria. En promedio, sus valores es igual a 1/3.